Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos con Eduardo siempre. Eh, ¿Y qué decir? Es difícil analizar, como decíamos la vez pasada, esta esquizorrealidad en función de los movimientos políticos, el tembladeral de las contradicciones. A menos a mí, yo te comentaba que un invitado que viene hoy al piso, tuve una charla por Instagram con él y como gato entre los leños, Ricardo Rubier, eh, por la gente que entraba, que fueron como 50 personas, hizo todo lo posible como para los centros desviarlos en el medio del área. Y eso que es Un un hábil hábil analista, cabeceador. analista, sí, sí, sí. No sé, me parece que está todo en veremos, ¿no? Aclaremos que estamos grabando Un esto un miércoles. miércoles, Antes, antes de que hable antes el de nuevo que ministro. el superministro como caballo de economía y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Yo no sé, no voy a hablar de Massa, mi opinión de Massa la conoce todo el mundo. Pero me extraña sobremanera que alguien que le votó el desafuero a Julio De Vido, todas las medidas de Macri la hayan elegido para presidir la Cámara de Diputados. Y que el discurso de Cecilia Moró haya sido, por decirlo de alguna manera, tan antimujeres. Ah, bueno, yo te digo, a ver, mi visión, ¿no? Yo creo que el ser la primera mujer que va a presidir la Cámara de Diputados hace que la estén mirando las mujeres con mucha expectativa y los hombres con mucha prevención. Y ella lo que quiso mostrar, porque la venían criticando algunos medios de comunicación, que era una dura, que había tomado partido por distintos temas, creo que Graciela Camaño lo dijo, bien, tengo muchas diferencias con ella, pero bueno, al ser la primera mujer deseo que le vaya bien en esta experiencia. Yo creo que ahí hace falta cintura y muñeca. ¿La tendrá? Porque te digo, eh, el Frente de Todos tiene 118 diputados. Le faltarían 11 para tener mayoría propia. Y hay muchas leyes que no pudieron salir. Sí, sí. Que no se la ¿Eso, votaron, sí. eso habla bien o habla mal de Massa? ¿Habla de que tiene cintura política? Yo creo que falta política a este gobierno. Absoluto. Le falta política a este gobierno, le falta política en las cámaras, le falta flexibilidad, le falta diálogo, le falta buscar Comunicación. comunicación, tiene que buscar más denominadores comunes, tiene que pensar en el país y a ver, ¿quién se lo opone si uno tiene una propuesta, una ley, un proyecto sensato? ¿Quién de la oposición, si uno da el debate y comunica bien? Yo fui oposición y fui oficialismo, en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Tenías que tener mucho argumento porque si no, te destrozaban. Te destrozaban los medios, te destrozaba la sociedad. Y hoy la sociedad destroza la política. Pero tenemos una responsabilidad, los que hacemos política, yo no me voy a excluir, una responsabilidad muy grande. La de Massa no te digo nada. Más allá de la opinión que te pueda caber, Massa asume a todo nada. ¿Le va a ir bien? El tipo abre camino hasta el infinito. Es difícil que le vaya bien. Estaba haciendo una apuesta fuerte, eso Si es lo que te yo quiero me decir. guío por los nombramientos de su gabinete, le va a ir bien a Estados Unidos. No le va a ir bien a la Bueno, Argentina. por eso te digo, hay De que... Mendiguren, Tombolini, Daniel Marx, que no es ni Groucho Marx ni Ni Carlos Carlos Marx. Marx. Bueno, Carlos Marx alejadísimo. Sí. Yo te digo igual, yo me quiero guiar por los hechos. Hasta ahora los hechos no hablan bien de la gestión del gobierno. Lo digo con dolor. Yo Sí, sí. trabajo para que le vaya bien, pero no le va bien a este gobierno. Entonces,
¿Le va a ir bien al ministro Massa? La verdad te digo, le desearía que le vaya bien. Pero bueno, esos nombres, ¿a quién miran? A los grupos concentrados de poder nacional e internacional, es así. Ahora, es político Massa, si quiere ser presidente, algún tiro para el lado de la justicia va a tener que largar, ¿no? Para el lado de lo popular. Sí, claro, a eso me refiero. La justicia es lo popular para mí. La última que quiero hacer, y me hago cargo de lo que digo, y no me dice Eduardo que lo diga, lo digo yo porque ya soy un viejo choto. Fernández, vivís de la política hace 50 años, o 40, 45. Echar al presidente del Banco Nación por WhatsApp es realmente una falta de códigos. Yo no soy amigo de Hecker. Tengo una buena relación, la tuve siempre cuando fue legislador, cuando fue presidente del Banco Ciudad. Va a tener una sorpresa con Hecker, ¿eh? Ojalá, ojalá. No lo puedo avanzar, pero ojalá. Va a tener una sorpresa. Pero lo que hicieron, que el tipo estaba presentando la tarjeta Nación en Catamarca, miró el celular y se encontró con que no sabía qué decir cuando subía Eduardo. Sí, es una persona. Son códigos de la política. No, y es un hombre, y él es un hombre muy sensato, muy sereno, muy reflexivo. Tipo serio, ¿viste? Vos no, ni serio ni no, vos no le podés hacer eso. A nadie. De última, esperá que vuelva, llamarlo y decirle, mira, Eduardo, te tenés que ir. Sí. Y lo de Scioli con Masita, bueno. Que se haga cargo Scioli de las cosas que hace, porque no se fue a la casa y se fue a la embajada de Brasil de vuelta. Empezamos con el primer perdón, invitado. Disculpe, pero bueno. No, antes del primer invitado vamos al amigo, a nuestro columnista estrella, Pepe El Ojo, con el bloque de Puerto La Paz. Muy bien. Bueno, buenas tardes Ariel, buenas tardes Eduardo. Gracias por recibirme otra vez. Bueno, una semana donde hemos publicado alguna información que ha interesado mucho al público. Básicamente es el incremento de cargas que hemos tenido este año respecto del año anterior. El Puerto de La Plata ha tenido un movimiento que ponderamos en 2,5% mayor que el año pasado, en lo que se refiere al primer semestre del año. Han operado en estos 6 meses 364 buques y además hemos tenido un crecimiento fundamentalmente notorio en lo que es la ferrotracción. Más de 8% creció el nivel de carga. Esto tiene que ver con varias cosas. Primero porque estamos tratando de sostener nuestras operaciones y nuestras instalaciones en el mejor nivel posible y buscando cargas y estimulando procesos en ese sentido. Pero además hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la destilería de YPF y la empresa YPF por abastecer de combustible al país. Y bueno, nosotros también vemos un reflejo de eso. Por nuestro puerto sale el 60% del combustible que se consume en la República Argentina desde nuestros barcos. Y bueno, el incremento que está haciendo la destilería para tratar de abastecer al país se nota en el movimiento. Y además destaco el tema de la ferrotracción, porque nosotros hemos movido en estos 6 meses 1 millón de litros cúbicos, 1 millón de toneladas de combustible líquido. Pero también hemos movido casi medio millón, 1/4 de toneladas de coque, de combustibles, de graneles sólidos. Esto tiene que ver también con la producción de la destilería y esto es importante porque está relacionado no solamente con la actividad portuaria, con la actividad de barcos, sino también con el ingreso de ferrocarriles. Cosa que estamos también trabajando. El Puerto de La Plata es un ferropuerto. Es un puerto que tiene muelles, que tiene instalaciones y que tiene terminales para transferir cargas a barcos, desde cargas líquidas, cargas a granel y también contenedores. Pero además tenemos vías de acceso conectadas con el sistema ferroviario nacional
estamos recibiendo cargas de Luján de Cuyo, Mendoza, y seguramente pronto tendremos alguna novedad en ese sentido también. Así que, bueno, trabajando para que haya más trabajo y más desarrollo regional a partir de apalancarse en este puerto. Gracias. Hoy tenemos con nosotros a un legislador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe que es la primera vez que vamos a entrevistar a alguien para hablar de la política en la ciudad de Buenos Aires? ¿Bien o mal? Vamos a ver Si cómo habla sale. bien, me levanto y me voy. No, bueno, qué sé yo. ¿Usted dice del jefe de gobierno de la ciudad? ¿O de quién está hablando? No lo nombro. Ah, por eso yo dije el jefe de gobierno de la ciudad. No, hoy lo tenemos a Manuel Socias, legislador de la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Un hombre que se está metiendo fuerte en el tema de la ciudad, que anda con proyectos, porque parecería, esta es una ciudad rica, esta es una ciudad... Debe estar en minoría ahí, ¿no? Está en minoría. Bueno, le vamos a preguntar a él, ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches, como decimos nosotros. ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches, entonces. Sí, bien, muy bien. ¿Están en actividad en la legislatura o están en receso? No, estamos en actividad, saliendo del receso y entrando en la actividad del segundo semestre. ¿Hay algún tema así denso que esté en este momento en la legislatura en debate? Bueno, ahora se empieza a discutir el presupuesto del año que viene, ahora empiezan las rondas de presentación de los ministros por temas presupuestarios, así que empieza el semestre que es el semestre más activo, que es en general el segundo semestre acá en la legislatura de la ciudad. ¿Qué visión te da esta ciudad? Porque yo te digo, si la miro ajeno a la política, es una ciudad que me parece que sí funciona. Es una ciudad donde hay algún gobierno presente que hace una vereda, la rehace, la vuelve a hacer, la rompe y la vuelve a hacer, hay un pozo y uno lo pasa con el auto y después al otro día están arreglándolo, después vuelve a aparecer el pozo, vuelven a arreglarlo, es medio presente, el Estado presente cíclicamente da la impresión, ¿no? Bueno, está muy bien la pregunta porque habría que contestar esa pregunta en los dos planos, ¿no? Cómo uno ve la ciudad y cómo uno ve al gobierno de la ciudad, que son cosas bien distintas, ¿no? Claro. Si querés empiezo por la primera, ¿cómo veo la ciudad? Yo veo una ciudad muy heterogénea, muy fragmentada, fragmentos de la ciudad muy dinámicos, donde hay inversión privada, inversión pública, niveles de consumo muy dinámicos, generación de empleo, y procesos de embellecimiento. Fragmentos de la ciudad que yo percibo muy desarrollados, muy conectados, si querés, o si quieren, a los estándares generales del capitalismo global, ¿no? Y después, fragmentos muy estancados, donde no hay inversión ni pública ni privada, donde la economía no tiene niveles de dinamismo que tienen en otras partes, donde no se genera empleo, donde los indicadores sociales están a la altura de los peores indicadores de todo el país. Entonces, veo una ciudad muy heterogénea, muy fragmentada, ¿no? Con manchones de desarrollo y dinamismo y manchones de estancamiento y subdesarrollo, sobre todo con indicadores sociales muy impactantes por lo malo, ¿no? Y después, en el segundo plano, veo un gobierno de la ciudad que no está a la altura de los desafíos y de las oportunidades que tiene la ciudad. Vos decías hace un rato que la ciudad es una ciudad rica, y eso es una verdad de perogrullo, es una ciudad cuyo presupuesto per cápita es por lejos el más alto de todo el país, pero tenemos un gobierno de la ciudad que ya lleva 15 años, que tiene un enorme problema de prioridades. Vos recién hacías la gracia de que arreglan y rompen veredas de forma sistemática, pero no resuelven el problema, por ejemplo, de la vivienda, o tiene problemas de transporte o de ambiente que no debería tener por los volúmenes de presupuesto que maneja. Es decir, un gobierno en la ciudad que tiene 15 años de hegemonía, que no pudo resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene la ciudad en ningún tema. Y se dedica, por ejemplo, a procesos de embellecimiento, que bienvenidos sean, o procesos de comunicación, como el que estamos viendo actualmente en la ciudad, que son
esa cartelería abusiva de la transformación no para y esquemas de marketing muy, muy visibles y no atienden los problemas que, bueno, que cotidianamente tienen los porteños y las porteñas para vivir de forma digna en la ciudad. Es decir, eso, ¿no? Una ciudad fragmentada, heterogénea y un gobierno con un problema grave de prioridades y te agrego algo más, o les agrego algo más, es un gobierno en la ciudad que no asume las competencias que tiene en tanto gobierno provincial. Pareciera ser como que el gobierno de la ciudad decidió tener una forma de ejercicio de la gestión de una municipalidad, ¿no? Del alumbrado, la barrido, de la limpieza, cuando el gobierno de la ciudad tiene competencias para tener una política de desarrollo productivo, una política de empleo, una política de vivienda, política de transporte, y carece de todas esas políticas. Eso digo para hacer un panorama iniciático. Si quieren, después vamos profundizando. Yo venía recién, me imagino que es un negocio fenomenal, ¿sí? Pero como de la reta a mí no me extraña nada, de los negocios de la reta y demás, venía en el auto con mi mujer y escuchábamos por una radio el tema del negocio de las multas, de los que te llevan los autos, sí, de claro, las fotomultas, y realmente es fenomenal. Y lo que sufre la gente, citaban casos de tipo que le levantaban el auto, se lo ponían arriba de una grúa y la fotomulta le sacaba una multa arriba del camión, arriba de la grúa. Y le mandaban la multa y el tipo tenía que ir al controlador, hacer la declaración a ver si arreglaba o no arreglaba ese tema. Esto es bastante más viejo que los últimos 4 años. Creo que hace 10, 15 años que estamos con este tema. ¿Hay posibilidades de controlar el desmadre de las empresas que hacen el acarreo, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, debería haber una posibilidad, básicamente porque las concesiones de esas empresas que hacen el acarreo están vencidas hace 20 años. Así que imagínate qué nivel de desmadre que tiene la situación. Ahora, esa pregunta debería ser contestada en realidad en un contexto que hace al tema aún más gravoso, que es la ausencia completa de una política de transporte público que le permita a los porteños y las porteñas prescindir del vehículo particular, ¿no? Porque acá lo que es doblemente irritante es que si uno quiere venir, por ejemplo, del oeste de la ciudad al centro de la ciudad, tiene muy pocas alternativas de transporte público. Entonces tiene que recurrir necesariamente al vehículo particular. Entonces uno recurre al vehículo particular, viene a la zona del centro y a la primera falta que uno comete está la grúa bien dispuesta y bien rápida para levantarte el auto, llevártelo, cobrarte una multa sideral y un acarreo cuyo costo es sideral. Es decir, hoy el acarreo creo que está en 7.000 pesos. Más la multa, uno puede, por una falta quizás hasta menor, puede estar pagando 15.000, 20.000 pesos. Pero eso tiene que ver con un problema más estructural que la ausencia total de una política de transporte público. En realidad, una política de movilidad que conecte a través de los diferentes modos que tiene el transporte público, subte, colectivo, bicicleta, etcétera, que conecte la ciudad de forma más virtuosa. Hoy hay zonas de la ciudad que están completamente desconectadas y tiene que ver con la primera caracterización de la heterogeneidad, de la fragmentación que uno ve cuando analiza la ciudad. ¿Tenés una opinión, Manuel, sobre el tema del Metrobús? Porque yo diría, el subte prácticamente no están haciendo o no han hecho nada en los últimos 15 años, salvo lo que venía con obras ya programadas por gobiernos anteriores. El Yeite fue el Metrobús. No tengo claro si eso resuelve o no. Yo que ando bastante en auto, a mí me molesta, pero tengo que pensar en las mayorías, claro, en los sectores populares, a lo mejor sirve de algo, no tengo claro. Bueno, a ver, el Metrobús es una buena política de transporte, pero digo, perdón, me corrijo, es una buena política de ordenamiento del tránsito, no es una política de transporte, es una política de ordenamiento del tránsito, porque básicamente acá lo que se hacen son carriles exclusivos. No son metrobuses en el sentido tradicional del metrobús, como se piensa en otras ciudades del mundo. Acá son carriles exclusivos por donde circulan las diferentes líneas de colectivo. En términos de ordenamiento del tránsito,
son bienvenidos, sirven, acortan los tiempos de traslado. Ahora, no reemplaza, que es lo que plantea el gobierno de la ciudad, no reemplaza la necesaria política de expansión del subte, porque el subte tiene enormes virtudes en términos ambientales, urbanos, etc. Y el Metrobús no los tiene esas virtudes que tiene el subte. Y te digo más, lo que plantea el gobierno es que el kilómetro de Metrobús es sustancialmente más barato que el kilómetro de subte. Pero entonces nosotros planteamos acá en la legislatura, pero entonces discutamos cómo financiar la expansión del subte. No abortemos la expansión de la línea de subterráneo porque esa es la política de transporte público que necesita la ciudad. Entonces, como ordenamiento del tránsito, bienvenidos los Metrobús. Ahora, como política de transporte público, lo que hay que hacer es expandir el subte. Y efectivamente hace 15 años que están gobernando y construyeron 4 o 5 kilómetros de subte, cuando habían prometido originalmente, no sé si recuerdan, 10 kilómetros por año. Bien. Cuando en Santiago de Chile y en otras ciudades latinoamericanas, no me quiero ir a Europa, pero en Santiago de Chile, por ejemplo, la red de subterráneo es significativamente más grande que la de la ciudad de Buenos Aires. Cuando ustedes aprueban el presupuesto, ¿aprueban también el tema de la tasa municipal? A mí me sorprende que tiene una actualización mensual esa tasa. Eso está aprobado. Hay un índice que tiene que ver con la inflación, con no sé qué. Cuando se discute el presupuesto en la legislatura, también se aprueba en el paquete ese la ley tarifaria que establece todas las alícuotas de todas las tasas, impuestos que cobra la ciudad. Está previsto en la ley de presupuesto y en la tarifaria los coeficientes de actualización de las tasas de ABL y otras tasas están previstos en el presupuesto, eso está fijado por ley. Okay. Y en general acompañan la inflación en general. Ahora, aprovecho tu pregunta para comentarle a quienes nos están viendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una presión tributaria muy superior al resto de las jurisdicciones de la Argentina. Es decir, contrariamente al planteo que hace Juntos por el Cambio a nivel nacional de reducir impuestos, sobre todo reducir impuestos sobre el sector privado, acá en la ciudad nada de eso pasa. La tasa de ingresos brutos media, que es lo que se le cobra a la actividad privada comercial de la Ciudad de Buenos Aires, es la más alta o la segunda más alta de toda la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que el discurso antiimpuestos parece que les sirve cuando son oposición a nivel nacional, pero cuando gobiernan sus distritos no lo llevan a la práctica. La presión tributaria en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo para el sector privado formal, es bastante elevada, muy por encima de la media nacional. ¿Cómo es la relación de fuerzas en la legislatura? ¿Tiene mayoría seguramente Juntos por el Cambio? ¿Y después hay varios bloques aparte del de Frente de Todos? Porque se conoce poco. La verdad que tratan de que no se conozca demasiado, me parece, lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Sí, y nosotros, tengo que hacer una autocrítica, a nosotros nos está costando también que las cosas se conozcan más en la Ciudad de Buenos Aires. Si querés después, o si quieren después hablamos un poco de los desafíos de la oposición. Hoy la legislatura tiene 60 bancas, ellos tienen mayoría propia, quórum propio, manejan la agenda legislativa de forma absoluta, controlan todas las comisiones. Acá no se discute, ya no solo no se aprueba nada que ellos no quieran, sino no se discute nada que ellos no quieran discutir, ni siquiera en la actividad de las comisiones se pueden plantear las discusiones o poner en discusión los proyectos de ley de la oposición. Después hay un bloque, el bloque de la oposición mayoritario, que es el Frente de Todos, que tenemos 19 diputados, y después hay un bloque de 13 legisladores y legisladoras de la izquierda, un nuevo bloque, que es el bloque de los libertarios, que tiene 5 miembros, pero después todo el resto es la mayoría oficialista, compuesta por el macrismo, el radicalismo, un sector del socialismo, un socialismo un poco sui generis que está con el macrismo, y bueno, y algún otro fragmento del partido López Murphy. Bueno, la mayoría de ellos, que es una mayoría también heterogénea, es una mayoría muy consolidada. Ellos pueden votar todo sin acuerdo con la oposición, que es efectivamente lo que ocurre. O sea que es una democracia. Es una escribanía, como le gusta decir a ellos a nivel nacional. Es una escribanía. ¿Una qué? ¿Una qué? Una escribanía, una escribanía. Escribanía. Qué lindo. Sí.
Escúchame. No, no, la verdad que la democracia en tanto proceso de construcción de consensos no existe en la ciudad. Y efectivamente, como decía vos, Eduardo, se conoce muy poco, se asume que la legislatura funciona y funciona bien y que es virtuosa y donde se discuten las cosas. Eso no ocurre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no ahora, hace 15 años que es así. Es una dinámica donde las políticas públicas no sufren el proceso de enriquecimiento del debate democrático. Así como vienen del oficialismo y del ejecutivo, así se sancionan. Vos decís que no sufren enriquecimiento. Y ahí ese término me disparó otro tema. ¿No hay más exenciones al código como habían en el viejo Consejo Deliberante? Sí, claro, que las hay. Ahora vienen en formato de convenios urbanísticos, que básicamente son excepciones a la norma urbana para autorizarle al sector privado de la construcción más alturas o más volumen de construcción. Sí, sí, vienen en formato, ahora se llaman en convenios urbanísticos, que son herramientas que se usan en todo el mundo, pero que se tienen que usar de forma acotada para determinadas piezas urbanas, y acá en el gobierno de la ciudad se han utilizado de forma absolutamente extemporánea, abusiva, sin ningún criterio urbanístico. Bueno, se están discutiendo muchísimos, se discuten de a decenas los convenios urbanísticos acá. Decime, y el Frente de Todos, ¿qué plantearía para esta ciudad? ¿Cómo la podríamos mejorar esta ciudad? Bueno, a ver, lo primero que creo que hay que hacer como fuerza política opositora es salir de la trampa en la que siempre caemos respecto del gobierno de la ciudad, que es discutir contra su marketing o discutir contra sus consignas. Entonces, cuando Larreta propone una ciudad verde, nosotros tratar de salir de discutir con esa consigna o ese marketing o ese eslogan, y en todo caso proponer qué haríamos nosotros en relación a construir una ciudad medioambientalmente sustentable. Cuando Larreta viene y propone la revolución del transporte, en vez de discutir contra esa consigna o contra ese marketing, proponerle a la sociedad de Ciudad de Buenos Aires qué haríamos nosotros, por ejemplo, para expandir el subterráneo. Me parece que nosotros tenemos que hacer un repliegue hacia una agenda muy local, muy porteña, con propuestas de política pública concretas. Es decir, discutir sobre la base de una propuesta de ciudad alternativa, un sueño de ciudad alternativo, pero bien concreta, no discutir contra sus eslóganes o contra su marketing, que es muy eficiente el marketing. Hace algunos meses trajeron un proyecto de ley cuyo título decía ley para generar trabajo en los barrios populares. Entonces nosotros caímos en la trampa y empezamos a discutir que estábamos en contra de ese proyecto, y para el oficialismo le resulta muy fácil decir, bueno, el Frente de Todos está en contra de generar trabajo en los barrios populares. Y en esa trampa caemos recurrentemente, y me parece que nosotros tenemos que tener una estrategia política, que es una estrategia programática, pero también comunicacional y territorial, para discutir nuestra propia agenda. ¿Qué haríamos nosotros para generar trabajo nosotros? ¿Qué modelo de desarrollo productivo tenemos nosotros? ¿Cómo atenderíamos el problema de la vivienda nosotros? Y con herramientas e instrumentos de gestión concretos. Me parece que nosotros nos debemos ese proceso, para lo cual hay que convencerse de que podemos ganar. Porque si uno se habitúa a la testimonialidad, o si uno se convence de que es imposible ganar esta ciudad, por razones, vaya a saber cuáles, yo estoy convencido que podemos ganar, yo estoy convencido que la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires tiene una sensibilidad progresista mayoritaria, pero que en todo caso nuestro error es no saberle interpelar con una agenda local, eminentemente porteña. Así como existe el peronismo cordobés, el peronismo chubutense, el peronismo entrerriano, el peronismo tucumano, tiene que existir un peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, un progresismo de la Ciudad de Buenos Aires, que tenga una agenda eminentemente local y no estemos discutiendo permanentemente la agenda nacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como fuerza política opositora acá en la Ciudad de Buenos Aires? Nos cuesta tener una marca de identidad porteña, local. Cuando nos convencemos que podemos ganar, vamos a empezar a desarrollar una agenda de carácter eminentemente local. ¿Qué es lo que pasa con las fuerzas políticas en todos los otros distritos? Por razones creo que históricas, políticas, culturales, los porteños tenemos una pretensión un tanto megalómana de querer discutir el mundo, discutir la región,
y discutir solo en ese marco nuestra ciudad. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar al Manu, revés, discutir en nuestra ciudad. Manu, te agradecemos mucho tu presencia en Políticas de Estado y ojalá venga esa voluntad ganadora para presentar un proyecto para una ciudad mejor. Gracias. Estamos en eso. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, la gran ventaja que tiene invitar a finos analistas políticos, y si son amigos mejor, es que los que van a emitir juicios son ellos y no Sigal ni Crespo. Que ya regamos bastante hoy. Hoy sí. Hoy la editorial fue como un poco... Yo lo desconocía a usted en ese rol crítico. Exactamente. No te queda otra. Porque siempre ha sido muy disciplinado. Exactamente, como su origen. Como su origen. Alguna vez uno tiene que ir cambiando, aunque sea grande. Aunque sea grande. Bueno, nos acompaña hoy Ricardo Rubier, analista político, estudioso, sociólogo, estudioso de la realidad nacional, hombre con opinión propia, que nos ayuda a pensar. Como habíamos dicho, estamos en un momento de definiciones, el instinto a uno no lo hace ser muy optimista, aunque quisiera, y yo espero que la cintura política de quienes nos gobiernan hoy pueda no solo escuchar las demandas de los grupos de poder como están escuchando, sino también las demandas de los sectores populares que poco a poco se van a ir instalando con más fuerza, en mi opinión. Sí. No sé cómo lo ves. Sí, así es. Lo veo, digamos, si hace un mes nos juntábamos a hablar, iba a decir lo mismo en términos de la coyuntura. La coyuntura sigue siendo de alta complejidad. Es un nudo gordiano donde vos tenés la amenaza económica, la amenaza financiera, lo que vos dijiste recién, la calle ganada por sectores de movimientos sociales que están reclamando, una inflación imparable, o sea, tenés un escenario, en cualquier país del mundo es una seria complicación. Y en este caso, en esta oportunidad que nos reunimos, acá ha habido un cambio político, un desenlace, el desenlace de algo que se iba a producir y que veíamos que se iba a producir, que fue la salida de Guzmán, la salida de Culfas, y después se produjo en unas semanas previas a hoy, se produjo una especie de vacío entre el gobierno y la sociedad. No sé si ustedes lo vivieron igual, pero se veía casi angustiosamente como el gobierno no contestaba nada, no definía política en las últimas semanas, ¿no? Hasta que se produce este hecho que es un rediseño del gabinete y una redistribución del poder en la mesa de tres, que yo le llamo, ¿no? La mesa de tres. Ahora, algunos son más que otros hoy en la mesa de tres. Me Sí, parece que hay un cambio ahí en la mesa de tres. Sí, la mesa de tres significó desplazamiento. Cristina está como estaba, Sí, permanece igual. Comparto. Massa avanzó fuertemente Claro. sobre un proyecto de él que ya tenía tiempo y, en mi opinión, Alberto Fernández ha quedado más desmejorado todavía, más debilitado, a un punto ya sorprendente, ¿no? Sí. Sorprendente. Que la situación, en mi opinión, Ricardo, se sostiene porque justamente los tres van manteniendo el equilibrio de esa mesa, porque si fuese en otra circunstancia, mamita. Ahora, el equilibrio de esa mesa supone, hay cosas que no sabemos, obviamente, no sabemos la intimidad de la mesa, pero evidentemente, teniendo en cuenta el equipo que armó Massa,
De eso hablábamos al principio. Sí, claro. Claro. Precisamente. Armó, recién me preguntaba un periodista antes de entrar, ¿no? De La Plata, unos periodistas de La Plata, me preguntaban lo mismo. Yo decía, a mí me parece que este equipo está de acuerdo, es consonante con lo que Massa me parece quiere hacer en el superministerio, que es otorgarle un gran valor a lo técnico, por encima de lo ideológico o lo político. No se cuestionaba si estaba Daniel Marx, sí o no, pero de todas maneras nadie duda, cada uno tendrá su opinión sobre los distintos integrantes, pero nadie duda que es un equipo de experimentado, con experiencia, digamos. Algunos dirán, bueno, mala experiencia con Cavallo, el caso de Daniel Marx, Mendiguren, pero digamos, creo que él le quiso dar ese perfil técnico, lo cual te está anunciando algo. Para el pensamiento íntimo de Massa, yo me atrevo a decirlo porque uno ya lo conoce, para el pensamiento íntimo de Massa, digamos, la política puede tener un lugar secundario. Ajá. Para un político, la política es un Para lugar un secundario. político, la política puede tener un lugar secundario. Sí, para Es Massa un nuevo puede teorema tener- ese. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en determinadas circunstancias y crisis como ahora, ellos le dan mucho más valor a lo técnico. O sea, llaman al especialista Claro. para que arregle la computadora, digamos. Pero sí, aunque parezca mentira. Pero el especialista en lo técnico no necesariamente arregla la política. No. Para la política está Massa, se supone. Para la política se supone que está Massa. Ahora, Massa es una puerta abierta, vos lo sabés, un puente con el sistema, Claro. con la hegemonía mundial, Sí, claro. internacional. Yo hacía un ejercicio ayer o antes de ayer, que es el siguiente, ¿no? Hacía un ejercicio pensando conmigo mismo. Pensaba, nosotros en los 2 años y pico de gobierno de Alberto Fernández, hemos tenido, además del COVID, la crisis económica, además, hemos tenido mucho movimiento, vos lo sabés además por tu cargo internacional, mucho movimiento en materia internacional, mucho. El presidente le dijo a Putin, le abro la puerta de América Latina, Claro. digamos. Además se tuvo el problema de Nicaragua, el problema de Venezuela, el problema de Cuba, el problema de la CELAC, el problema de la OEA, o sea, tuvimos un movimiento muy intenso. Ahora la pregunta el juego que yo me hacía ayer es, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Massa? ¿Qué hubiera pasado? Massa tiene posición tomada, yo lo Sí, digo claro. porque lo he visto en YouTube, lo pueden Sí, buscar en claro, YouTube. sí, claro. Lo pueden escuchar por YouTube. Él tiene posición tomada respecto a la relación. Le hicieron una pregunta hace unos años, la relación de Estados Unidos con la región. Y él contestó claramente. Este es nuestro lugar, dijo. El de Estados Unidos. Claro, ese es nuestro lugar. La alianza es esa. Alianza para el Progreso. Pero no es un concepto un tanto viejo, post caída de la Unión Soviética, ese pensamiento, porque yo creo que hoy, lógicamente, tenemos una China que está avanzando y transformándose en primera potencia mundial, hay un bloque que se está abriendo en el sudeste asiático, tenés a Rusia, que no será la potencia que era con la Unión Soviética, pero pesa, tenés una India que está pesando, la Unión Europea Sí, que está muy dependiente. Sí, es cierto. O sea, vamos a decir un lenguaje más geográfico. El mundo se corre a la derecha, ¿estamos de acuerdo? Sí. Se corre a la derecha, pero la derecha no es la misma derecha que antes. Sí, claro. Es una derecha menos ortodoxa, ¿no? Más flexible. También pragmática. Más pragmática porque además tiene la victoria. ¿Quién tiene enfrente? No hay guerra fría. Por lo tanto, no hay... El adversario puede ser China, Rusia, son el adversario. Pero digamos, ya no es un tema de guerra fría.
De hecho, el capitalismo crece y se expande en China y en Rusia también. Claro. Entonces, Sí, digamos, tenés un régimen de partido único en el caso de China. que es lo que de- reclama Biden, que es la política del Partido Demócrata hoy. Claro. Reclamar por los derechos humanos, Claro. derechos políticos, derechos, etc. Sí. Pero desde el punto de vista económico, un Sí. desarrollo. O sea, volviendo, ¿cómo ubicamos a Massa ahí? Y a Massa lo ubicamos más cerca del sistema, más lejos del peronismo revolucionario, Sí, vamos claro. a decir así, más lejos del kirchnerismo, lo ubicamos más cerca de esta posición, pero aceptando que esta posición ha cambiado en su ortodoxia. O sea, más lejos del peronismo. Sí, más lejos del peronismo. O sea, sí. Histórico. sí, porque O sea, corre por cuenta mía, más lejos de la gente. sí, pero lo que te digo es que probablemente en ese más lejos, en ese cambio, haya entrado Cristina. Vamos a lo Ahora, ¿sabes lo que pasa? Entrado Cristina, quiero decir, en la comprensión y en la necesidad de que se pueda hacer un acuerdo. Sí, A eso, claro. a eso. Pero yo digo, a ver, me parece que la apuesta de los tres en este movimiento de gabinete es tratar de resolver demandas que por un lado tienen factores de poder vinculados a las grandes variables económicas y una necesidad de reafirmar un grupo en la elección del 2023 que si no resuelve expectativas populares no va a ser posible. Entonces, en esa contradicción, en esa contradicción tiene que moverse y tiene que dar respuesta. Ahí va. ¿No? Con una conclusión que yo pensaba esta mañana, que hay que revisar porque puede ser equivocada, la conclusión es de que si a Massa le va bien o si le va mal, para Cristina es más o menos lo mismo. Lo mismo. Sí, le va mal en los dos. Sí. O sea, Cristina está perdiendo, si bien conserva, dijimos antes, conserva su poder, está más expuesta que antes. Sí, porque también hay que pensar, Ricardo, que va a haber una recomposición dentro del propio Frente de Todos o como se llame en el 2023. Gane o pierda, hay una nueva composición legislativa, una nueva relación de fuerza en las provincias, en los municipios, y ahí, bueno, está por verse. Lo que yo quiero decir es que, para aclarar lo que dije en términos de pérdida o derrota o victoria, es que si Massa le va bien o un poco bien en materia económica, el candidato es él. Claro. Y él se sienta y se para de otra manera frente a Cristina. A mí me pasa, cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo. Por supuesto. Si vos te va bien, bajaste la inflación 3, 4 puntos, 2 puntos, qué sé yo, empieza a haber reactivación económica, vos te parás, te sentás con Cristina de otra manera. Es obvio. Ahora, si te va mal, Cristina queda expuesta. Sí, pierde de las dos maneras. Pierde de las dos maneras. Sí, salvo... Y la otra es la que dijo él, perdón, la otra es la que dijo él, se pierde 2023, supongamos. Bueno, ahí el peronismo corre peligro, si el peronismo se puede partir. Yo tengo una visión en eso, Ricardo, no sé si la compartís. Este gobierno está muy criticado por muchos aspectos, pero la verdad, en materia productiva, en materia de balanza comercial, está bien la Argentina. Entonces, si resolvemos el tema energético, y básicamente el tema del gas, este año se va a llevar casi 8.000 millones de dólares. Y la soja sigue estando a buen valor. El próximo gobierno, del signo que sea, está en condiciones de hacer un buen gobierno si no se roban todo. Claro. Porque acá ya tuvimos algunos que criticaban el que se roban todo y se la terminaron llevando toda, ¿no? Claro. Sí, con el caño puesto. Sí. El caño de vaca muerta ya colocado. Claro. Sí, el tema es si a la gente le queda tiempo. El tiempo es un factor notable, pero el tiempo es un factor crítico, fundamental. A partir de hoy que jure,
A las 5 de la tarde empieza el cronómetro a funcionar. El tiempo es escaso. ¿Por qué? Y porque tenés deuda, porque la situación, porque el Banco Central se está comiendo los dólares todos los días. O sea, el tiempo empieza a correrte. Claro, claro. Y esto... Pero eso es para Massa y para el gobierno. Para Massa y para el gobierno. La pregunta de Ariel tiene que ver también para los sectores populares, que es lo que pasa. Porque vos tenés algunos que están dentro del sistema productivo, en blanco, mantienen abiertas las paritarias, habrá discusiones, se correrá de atrás o no. Me decía el otro día un dirigente sindical, con mucha razón, con un 5 o 7% de inflación te están robando un salario por año. Claro. Solamente, aunque vos vayas acompañando la inflación, pero la corres un mes atrás, un mes atrás, un mes atrás, y te están sacando un sueldo. Ahora, los sectores que no están formalizados requieren una política de emergencia, porque con 30 lucas difícil bancarse una familia, ¿no? Yo ahí te digo, por supuesto queda grabado, seré condenado en su momento, queda grabado, pero digo lo que realmente pienso. Yo creo que ellos van a tratar de atravesar, el equipo, ¿no? El gobierno va a tratar de atravesar la selva de la macroeconomía. Y en la selva de la macroeconomía yo veo a los salarios corriendo detrás. Salarios más jubilados. Más jubilados. Sí, ahora, sí, jubilados y salarios. Ahora, quiere decir de que no hay una fiesta de los factores concentrados de poder, del mundo empresarial, financiero, porque si vos mirás la torta ya se redistribuyó desde que llegó Macri y no se logró revertir en el gobierno de Alberto, se siguió profundizando esto. Se profundizó. Entonces, pasaste del famoso 50-50, el 50-50, a que hoy las empresas o los grupos concentrados de poder andan en cerca del 60 y los laburantes en cerca del 40-42. Mamita. O sea que los ricos son cada vez más ricos y los pobres o el pueblo es cada vez más pobre. Sí. Esto es un desafío. Ahí viene, por eso vuelvo al tema de fronteras ideológicas. Entonces yo me pregunto, no lo sé, ¿hasta dónde Cristina o el kirchnerismo duro, como quieras llamar, va a aceptar esto? ¿Hasta dónde lo aceptan los movimientos sociales en la calle? Ahora, para mí, Massa ha elegido el camino camino con herramientas ortodoxas, y esas herramientas ortodoxas suponen que hay que ir a un ajuste, que la palabra maldita hay que decir. Más. Está bravo, ¿eh? ¿Usted se pensó que iba a ser fácil? No, nunca pensé fácil, pero la verdad, hay muchas formas. La parte de Ricardo está en contacto con la gente permanentemente. Sí. Bueno, vos también. Me contaba lo del asado del Merlo. Sí, claro. Te contaba lo de la charla con él de 1 hora de ayer. Sí. Y la gente, viste, peronista y no peronista. No. Está con una cañita voladora en el trasero. Bueno, ese es el otro tema, te digo, vos sos un peronista histórico, Ariel. El tema ahora es que la gente busca soluciones, busca respuestas a sus necesidades. Y no es lo mismo que antes, mitad peronista y un tanto radical y algún izquierdista como yo suelto por ahí. Ahora la gente busca no defender la camiseta, sino defender su calidad de vida, su salario, su capacidad de compra, su salud, su educación, el ambiente. Y bueno, eso es un desafío importante. A mí me preocupa. Sí. ¿Vos notás un cambio en las tendencias? ¿Vos estudiaste últimamente las tendencias
desde el punto de vista de encuestas, Sí. cualitativas? ¿La gente busca soluciones, no le importa quién, o hay una inclinación también político-ideológica? La gente pone el acento cuando hablas de lo económico, la gente habla de inflación, Claro, claro. no de otros problemas de economía. Ok. Lo macroeconómico le importa un sol. No, me interesa el tema de que le alcance la plata para poder comprar. Y la inflación es un tema fundamental como para poder, eso que vos dijiste, hay récord de exportaciones, hay reactivación de algunos sectores económicos, es verdad, pero esa verdad se queda eclipsada por la inflación. Sí. La gente no logra ver No, basta ir al esos supermercado, lo venimos hablando en varios programas. No, el primer semestre, según INDEC, creció 7 y pico, 7,4 la economía, 7,4 comparada con el primer semestre del año pasado. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Claro. Pero en el bolsillo de la Pero no, claro. Por eso es la fiesta Claro, de poco esto. Claro. Hay sectores que están consumiendo, por eso vas a los restaurantes y están llenos. Hay sectores que están consumiendo, pero no es. Y hay sectores que no están consumiendo nada. Sin hacer futurología, porque se nos acaba el tiempo, aparte, y yo sé que a vos no te gusta, ¿cuál sería un diagnóstico inmediato a corto y mediano plazo? Diagnóstico medio. No tenés uno más fácil. No, bueno, yo qué sé, ¿de qué cuadro soy? ¿San Lorenzo? ¿Qué te voy a preguntar? El diagnóstico es que en el mejor de los casos, que no va a haber ningún milagro económico, que en el mejor de los casos la Argentina va a tratar de ir parando un poquito, mejorando relativamente algunas variables. Vamos a seguir con el plan del fondo y vamos a tratar de cumplir el plan del fondo, pero hay que atravesar el río y la verdad que no veo flotadores, o sea, hay que atravesar el río y eso es lo que hay que hacer. Vamos. Muy bien, muchísimas gracias Ricardo, No, la gracias. verdad. Uno dijo que el río está lleno de cocodrilos. Sí. No vamos. Están subiendo al barco, están subiendo al barco. ¿Qué programa hoy? El río de la Bueno, Bueno. gracias por dejarnos entrar en su casa. Hoy tuvimos de todo. Tuvimos la ciudad con la fábrica de humo de la Reta, tuvimos a Ricardo y tuvimos a mi amigo y compañero Eduardo navegando en el difícil río de los Caimanes. 7 de Cablevisión, 517 en Flow. Y por YouTube. Nos vemos Chao. el próximo sábado. Gracias, hasta el sábado que viene.